Capítulo 478. Absorbiendo el cristal rojo. La mente de Wang Hou estaba casi destrozada. No podía imaginar que se viera obligado a defenderse cuando usaba la espada de rueda dentada. Conmocionado y enfadado, dio un paso atrás de repente con el cristal rojo en la mano y dijo con tristeza: Te dejaré morir feo. Mientras hablaba, Wang Hou se puso el cristal rojo en la frente. Entonces, el cristal rojo se iluminó de repente y disparó un rayo de luz roja. Como si estuvieran guiados por la luz roja, los minicristales verdes que flotaban en el aire se volvieron hacia Ansem como si estuvieran comandados por una fuerza invisible. Ansem se sorprendió. No tenía ni idea de que Wang Hou realmente podía usar el cristal rojo para controlar otros cristales. Ni siquiera el propio Ansem sabía por qué los minicristales no se acercaron a He Yanran ni a él anteriormente, por lo que no podía pensar en ninguna forma de bloquear los minicristales. Un mar de minicristales verdes ya estaba frente a la cara de Ansenador. De repente, un chirrido bajo salió del bolsillo de Ansenador. Los minicristales verdes que se acercaban a Ansem se congelaron de repente como si el tiempo se hubiera detenido. Después de un momento, los minicristales verdes se movieron de nuevo. Sin embargo, esta vez, su objetivo ya no era Ansem, sino Wang Hou con el cristal rojo en la mano. Wang Hou se puso pálido de repente, instando al cristal rojo apresuradamente, pero fue en vano. Los minicristales verdes estaban completamente fuera de control y cubrieron su cuerpo instantáneamente. ¡Ay! Wang Hou gritó dolorosamente y se revolcó en el suelo. Sin embargo, pronto dejó de moverse. Toda su sangre desapareció en un segundo, y su cuerpo se secó. Wang Hou tenía los ojos muy abiertos, llenos de desesperación. El bolsillo de Ansem sonó de nuevo. Los minicristales verdes volaron y regresaron a sus nidos en espiral, fabulosos pero inquietantes. Tanto Ansem como He Yanran se quedaron atónitos. Ansem abrió rápidamente su bolsillo y sacó el escarabajo unicornio de cristal verde que había puesto allí. El escarabajo unicornio estaba igual, tumbado sobre la mano de Ansem con languidez. Parecía tan inútil como siempre, pero tanto Ansem como He Yanran estaban asombrados por él en este momento. Sin duda, la razón por la que los minicristales verdes se libraron del control de Wang Hou y lo absorbieron hasta secarlo fue completamente este escarabajo unicornio. Ansem estaba bastante seguro de que él y He Yanran también debían agradecer al escarabajo unicornio por mantener los minicristales verdes lejos de ellos antes. ¿Qué es esto? Ansem miró al escarabajo unicornio en su mano, conmocionado. He Yanran solo negó con la cabeza. Nunca había oído hablar de algo así. Parecía que solo los cristalizadores podían controlar los cristales, mientras que los cristalizadores no aparecían en forma de ninguna criatura, y mucho menos un escarabajo unicornio. Sin embargo, si este escarabajo unicornio no era un cristalizador, ¿cómo pudo haber controlado todos esos cristales? Ansem guardó cuidadosamente el escarabajo unicornio en su bolsillo. Pase lo que pase, Ansem sintió que se había hecho con un tesoro. Con el escarabajo unicornio cerca de él, sería mucho más seguro para él entrar en cualquier ruina de cristalizador. Después de guardar el escarabajo unicornio, Ansem se acercó al cuerpo de Wang Hou y recogió el cristal rojo. Al coger el cristal rojo en la mano, el colgante del gato de 9 vidas reaccionó aún más fuerte. Sin embargo, después de que Ansem pusiera el cristal rojo junto al colgante del gato de 9 vidas, no pasó nada extraño. No hay duda de que este trozo de cristal está haciendo que el colgante del gato de 9 vidas reaccione, ¿pero por qué? Ansem lo pensó un poco y luego se puso el cristal rojo en la frente como lo hizo Wang Hou. De repente, Ansem sintió una corriente cálida que fluía hacia su cerebro. Se sintió algo parecido a cuando usó el cristal cerebral, pero era diferente en el sentido de que no sintió la descarga eléctrica, solo el calor. Esto es extraño.
¿Cómo usó Wang Hou este trozo de cristal para controlar otros cristales? Hansen no encontró un método para usar el cristal rojo. Cuando Hansen estaba en duda, de repente sintió que el cristal se derretía en su mano. Asustado, Hansen quiso quitarse el cristal de la frente, pero el cristal ya se había convertido en líquido que ya no podía atrapar. Instantáneamente, el líquido rojo se filtró en el cerebro de Hansen, haciéndolo más y más caliente. Empezó a salir vapor blanco del pelo de Hansenador. Sin embargo, el calor de ese tipo no hizo que Hansen se sintiera incómodo. Por el contrario, Hansen sintió que su cerebro nunca había estado tan claro. El efecto era incluso mejor que cuando acababa de usar un cristal cerebral. Muy pronto, el calor de su cerebro desapareció gradualmente. Hansen no sintió nada especial más que un cerebro más claro. Después de que el cristal fue absorbido, el colgante del gato de 9 vidas ya no estaba caliente y se convirtió en una piedra común de nuevo. ¿Estás bien? He Jianran tocó la frente de Hansen, preocupada. Estoy bien. Esta cosa es similar a los cristales cerebrales. ¿Cómo demonios lo usó Wang Hou para controlar los otros cristales? Hansen preguntó, desconcertado. Tanto Li Mingtan como Wang Hou están muertos, así que me temo que nadie conoce la verdad ya. He Jianran miró de nuevo los cuerpos de Li Mingtan y Wang Hou. Las dos personas que eran élite de la alianza murieron en esta ruina de la realeza de los cristalizadores por una extraña razón. Hansen asintió, pero no lo pensó así. Revisando las cosas que dejaron atrás Li Mingtan y Wang Hou, Hansen vio la tarjeta de acceso con la imagen del gato de 9 vidas en el tarjetero de Wang Hou. Para su sorpresa, Hansen no encontró una tarjeta de acceso similar en las pertenencias de Li Mingtan. Hansen revisó otras cosas sin encontrar nada más de valor. Hansen devolvió todo a su lugar original, miró dentro del castillo, pero no fue más profundo. Con este escarabajo unicornio, deberíamos poder salir de la ruina con seguridad y buscar a otras personas que aún están atrapadas aquí. Hansen tomó la mano de He Jianran y volvió atrás, sin querer saquear el tesoro en absoluto. Era principalmente porque la alianza se llevaría todo una vez que Hansen volviera a Daphne. No había forma de que pudiera hacer trampa en el escaneo. Lo que más preocupaba a Hansen era si se encontraría al escarabajo unicornio. Llevando el escarabajo unicornio, Hansen descubrió que los otros cristales no se atrevían a acercarse a ellos en absoluto. El cubo de Rubik, los cristales simulados y los cristales parásitos se congelarían cada vez que el escarabajo unicornio se acercara. Nada los atacaría de forma proactiva. Aunque He Jianran y Hansen no reconocieron los caminos, no correrían ningún peligro con el escarabajo unicornio. Después de más de mediodía, los dos finalmente se encontraron con otras personas que habían entrado en la ruina, incluyendo a Chen Shousan. Después de reunirse, el grupo de personas encontró la entrada por la que llegaron, gracias al juicio de un profesor. Después de salir, no se encontraron con los cristales simulados de nuevo y regresaron a Daphne sin problemas. Los dos cristales que Hansen se llevó de vuelta no se escaparon del escaneo, pero para alegría de Hansen, el escarabajo unicornio no fue descubierto. Capítulo 479. Mover cosas con mi mente. Debido al enorme accidente durante la exploración de la ruina de Kristalliser, le pidieron a Daphne que regresara de inmediato. Todavía no se había determinado si serían castigados. Afortunadamente, los dos cristales avanzados que Hansen trajo de vuelta fueron presentados a la alianza por He Jianran, lo que la excusó de una posible sanción. Siendo un soldado de la cocina, Hansen era demasiado insignificante para ser responsable, así que también estaba bien. Maíz, ven aquí. Sentado en su cama, Hansen estaba leyendo un libro cuando descubrió que el escarabajo uniforme estaba peleando con una pata de la mesa, tratando de derribarla con su cuerno. Desafortunadamente, era tan débil que no pudo sacudir la mesa en absoluto.
Ansem le exclamó, pero el escarabajo unicornio no lo entendió, todavía trabajando duro para luchar contra la mesa. Vuelve. Aunque Ansem sabía que el escarabajo unicornio no podía entenderlo, tenía demasiada pereza para levantarse de la cama, así que le gritó al escarabajo de nuevo. El escarabajo unicornio no le hizo caso. Sin embargo, su cuerpo fue capturado repentinamente por algo y comenzó a flotar hacia Ansem. Ah, Ansem miró al escarabajo unicornio con sorpresa. Al cambiar sus pensamientos, el escarabajo unicornio de repente perdió el apoyo y cayó del aire. Ansem estaba completamente impactado. Intentó concentrar su mente de nuevo en el escarabajo unicornio y muy pronto flotó de nuevo, volando tambaleante hacia él. Ansem atrapó al escarabajo unicornio con su mano y se sintió muy feliz. Luego intentó enfocar su atención en otros objetos más pequeños como las tazas. De hecho, resultó que podía mover algunos objetos más pequeños con su mente. Podía hacer que una taza dentro de un rango de unos 6 pies flotara. Si el objeto estaba más lejos, estaría más allá de su poder. Además, no podía levantar nada pesado con su mente. Inicialmente, Ansem estaba muy emocionado. Más tarde, sin embargo, descubrió que esta habilidad era casi inútil. El requisito de distancia era estricto y la fuerza real que podía usar era demasiado débil. Era casi imposible de usar en una pelea. el cristal rojo parecía haberle dado a mi cerebro un desarrollo revolucionario. Ahora incluso podía usar mi mente para mover cosas. Sin embargo, todavía es tan débil que no es muy útil. Ansem pronto perdió interés en su nueva habilidad. Sin embargo, otro beneficio que el cristal rojo le trajo hizo saltar de alegría a Ansem. Cuando Ansem comenzó a aprender el idioma antiguo de nuevo después de regresar, descubrió que su memoria y comprensión eran mucho mejores y su progreso mucho más rápido. Debido al accidente en la última misión, a todos en Daphne se les prohibió entrar al santuario de Dios o usar Skynet. Ansem tuvo que aprender el idioma antiguo todo el tiempo. Debido a que su cerebro había sido mejorado, había progresado enormemente en la comprensión del idioma antiguo. Aunque todavía no podía entender la mayoría de la sutra de Dong Xuan, Ansem ahora entendía una parte que era más fácil de leer. Esta parte era una técnica que representaba una especie de juego de pies. Simplemente yendo hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda, a la derecha y de lado, uno podía producir infinitas combinaciones interesantes. Mostró cómo el Tao produjo 1, 1 produjo 2, 2 produjo 3, y 3 produjo todas las cosas. Además, desde la perspectiva de Ansem, esta técnica escrita en la Sutra de Dong Xuan era algo similar a las habilidades de cometa de Queen. Ansem solo aprendió algunas técnicas superficiales de Queen y no las aprendió de forma sistemática. Sin embargo, después de leer esta parte en la Sutra de Dong Xuan, Ansem estaba emocionado porque tuvo algunas epifanías que nunca antes había imaginado. Cuanto más leía, más fascinante le parecía la Sutra de Dong Xuan. Solo una técnica tan pequeña representaba mucho conocimiento, lo que hizo que Ansem tuviera muchas ganas de leer la parte principal de la Sutra de Dong Xuan aún más. Ansem tenía más y más notas a medida que leía. Sin embargo, era un poco aburrido para el practicar solo. Ansem decidió pelear con otra persona para probar si lo que estaba pensando era correcto. Sin embargo, debido a la prohibición en Daphne, no había forma de que pudiera usar Skynet. Naturalmente, no podía iniciar sesión en la plataforma Gladiator. Sin embargo, había otra forma. Ansem usó el entrenador holográfico para conectarse al campamento virtual del ejército, lo que le permitió luchar con otros soldados. Ansem no se molestó en pensar en otros nombres y todavía usó el nombre de I de un soldado en el barco de guerra en el campamento virtual. Aunque el rango de Ansem era mayor, todavía era un novato en el campamento virtual y tenía que ganar experiencia de la lucha para subir de nivel.
Hansen eligió una partida aleatoria y pronto se emparejó con un capitán. Hansen revisó a su oponente y descubrió que era una mujer alta que había usado la función de desenfoque de rostro. Su ID era Señora Perfume. Al mismo tiempo, en la estación de teletransporte del planeta Roca, In-Swan también estaba usando el entrenador holográfico para iniciar sesión en el campamento virtual, y su nombre de ID era Señora Perfume. Al revisar el nombre de ID de su oponente, In-Swan se sorprendió porque el nombre se hizo bastante famoso entre los soldados después de que se publicara el video de Seven Kill. Sin embargo, miró el registro de su oponente y descubrió que era un novato sin victorias ni derrotas, por lo que pensó que el nombre debía ser solo una coincidencia. Hansen no imaginó que se emparejaría con In-Swan, y In-Swan nunca esperaría ser emparejada con Hansenador. Los dos viejos amigos entraron en la competencia sin saber nada. In-Swan tuvo mucha suerte, al menos mucho mejor que Hansenador. Después de evolucionar al segundo santuario de Dios, fue asignada aleatoriamente a un gran refugio que ya estaba ocupado por humanos. Había millones de humanos en el refugio, entre los que muchos eran fuertes evolucionadores. También había mucha gente trabajando para el escuadrón especial, con muchos talentos también. Después de que In-Swan llegara, obtuvo un gran suministro de carne y ya había llenado sus puntos gen ordinarios, primitivos y mutantes. Con algunos puntos genos sagrados ganados, había logrado romper los 100 en forma física después de 2 años, definitivamente uno de los mejores evolucionadores. Al ver que su oponente era solo un novato, In-Swan no le prestó mucha atención. Pensó que debería poder terminar bastante rápido. Sin embargo, después de que comenzó la pelea, fue completamente inesperado para ella. Ella pasó de la calma a la ira a la tristeza, casi llorando al final. In-Swan era alguien que había visto grandes talentos de varios tipos. Sin embargo, era la primera vez que se encontraba con un oponente así. Un soldado en el barco de guerra no atacó en absoluto, esquivando sus ataques todo el tiempo. Sin embargo, cuando había usado todo lo que tenía, todavía no pudo golpear a su oponente. Además, para su consternación, fue obligada a un callejón sin salida por su oponente sin darse cuenta. Obviamente, su oponente podría haber terminado la pelea con un solo movimiento, pero no eligió hacerlo. Su forma de jugar con ella era simplemente un insulto para In-Swan. Te arrepentirás de esto. In-Swan se mordió los labios, molesta. Luego usó fisión atómica y el arte hipergeno llamado Cuchillo Trueno que había aprendido recientemente como evolucionadora. Capítulo 480, Mougal Militar. Aunque su nombre era Cuchillo Trueno, no era una habilidad con el cuchillo, sino un arte hipergeno que podía cambiar las células del cuerpo en las manos, especialmente el borde de las manos, haciéndolo tan afilado como una cuchilla, aplastando todo a su paso. Por supuesto, en el campamento virtual, esta característica no podía encarnarse por completo. Sin embargo, el cuchillo trueno también podía aumentar la velocidad de uno en gran medida, lo cual era bastante útil. Con sus manos cortando como el trueno, In-Swan era increíblemente rápida, ejerciendo una gran presión sobre Hansenador. Hansen no esquivó a tiempo y fue golpeado en su hombro. Su valor de salud bajó repentinamente un 64%, lo que demostró cuán poderoso fue el golpe de In-Swan. Aunque no fue una parte vital la que se lesionó, Hansen aún perdió más de la mitad de su salud en un solo golpe. Sintiéndose ligeramente emocionado, Hansen sabía que solo frente a un oponente poderoso podía probar realmente si lo que había aprendido era útil. Por lo tanto, cuanto más fuerte fuera su oponente, más feliz sería. Sin embargo, su salud ya no podía sacarlo de un segundo golpe. Hansen se volvió más cuidadoso y comenzó a integrar lo que había aprendido de la Sutra de Dongsuan a su juego de pies y movimientos. Al principio, era un poco verde. Cuando In-Swan lanzó ataques rápidos usando Cuchillo Trueno contra él, quedó atrapado en situaciones arriesgadas en múltiples ocasiones.
Sin embargo, a medida que Hansen fue poniendo gradualmente en práctica lo que había aprendido, se sorprendió al saber todas las posibilidades que había. Era como si hubiera abierto las puertas al nuevo mundo, viendo muchas cosas que nunca antes había imaginado. Hansen se sumergió más y más en su nuevo descubrimiento. Al principio, sintió que su oponente, la señora Perfume, le causaba mucha presión. Pero gradualmente, Hansen ya no pudo sentir la presión y se dedicó por completo a dominar la técnica mencionada en la Sutra de Dong Xuan. Su oponente no estaba en sus ojos. A partir de ese momento, el oponente de Hansen ya no fue la señora Perfume, sino su anhelo por el nuevo mundo. Al principio, Insuan estaba muy enojada, queriendo usar todo lo que tenía para vencer a este maldito oponente. Sin embargo, gradualmente su ira se convirtió en sorpresa y luego en respeto y asombro. Insuan descubrió un hecho. A juzgar por la velocidad de su oponente, su forma física debería ser más baja que la suya. O, debe haber bajado su forma física a propósito para luchar contra ella. Aún así, el increíble juego de pies de su oponente todavía no le dejaba ninguna esperanza a Insuan de vencerlo, debido a la gran diferencia entre los dos. Insuan había tenido este sentimiento antes contra algunos verdaderos maestros, por lo que naturalmente pensó que su oponente no era un novato ordinario, sino algún magnate militar disfrazado. Por lo tanto, Insuan ya no tenía la ira, sino que quería aprender algo de su oponente, observando de cerca el juego de pies y las habilidades de su oponente. Al observar, Hansen se sorprendió cada vez más. Me pregunto quién es este magnate. Su juego de pies es casi comparable a algo celestial, pero también es algo diferente. Esto es tan asombroso. ¿Cuándo se desarrolla este juego de pies? ¿Es uno nuevo o alguna herencia antigua? Hansen no tenía idea de que Insuan pensaba que él era un magnate militar jugando con ella. Continuando descifrando la Sutra de Dong Xuan, Hansen se inspiró mucho. Con su nuevo conocimiento, su juego de pies ahora se elevó del nivel de imitar a Queen. Y cada vez era mejor en eso. Mientras Hansen estaba emocionado, descubrió que su oponente había dejado de atacar. Hansen la miró, confundido, sin entender por qué se había detenido. ¿Puedo preguntar quién eres, jefe? Insuan lo saludó y preguntó con respeto. El trabajo de pies de Hansen era abrumador para Insuan, por lo que pensó que debía ser un magnate militar. No soy jefe, solo un soldado. Respondió Hansen directamente. No había forma de que Insuan le creyera, porque un soldado nunca podría tener ese trabajo de pies. Solo había visto la capacidad de poner una presión increíble sobre el oponente solo usando el trabajo de pies en un par de maestros. No era un estado que se pudiera lograr solo con algunas artes hipergeno. Uno debe tener suficiente cultivo en artes marciales para ser tan impresionante. Hansen no estaba tan cultivado en artes marciales. Sin embargo, dado lo increíble que era el Sutra Dong Xuan, pudo poner tal presión sobre Insuan simplemente integrando algunas de las técnicas en su trabajo de pies, lo que la llevó a creer que era un magnate militar disfrazado. Como su oponente no quería admitirlo, Insuan tampoco quiso forzarlo. Sin embargo, todavía estaba completamente convencida de que Hansen era un magnate militar. Mirando a Hansen, ella preguntó: Camarada, ¿cómo se llama tu trabajo de pies? ¿Podrías enseñárselo a otros? ¿Quieres aprender? Hansen se sorprendió por la solicitud de esta soldado llamada señorita Perfume. Sí. Insuan asintió. Obviamente, podría enseñarte eso. Pero no es un arte hipergeno que pertenece al ejército, por lo que no podría enseñarlo gratis. Hansen lo pensó y dijo: solo había aprendido una parte de él hasta ahora. Practicando solo, es posible que no pueda detectar sus propios defectos, al igual que un jugador de ajedrez no podría ser tan objetivo como un observador. Si la señorita Perfume estaba dispuesta a pagar el precio, Hansen no le importaba enseñarle algo. De todos modos, sería bueno experimentar con ella.
Por supuesto, Hansen no le diría las técnicas completas. Nombra tu precio, camarada. Pagaré todo lo que pueda. Dijo Inswan apresuradamente. Sabía que el dinero no podía comprar el trabajo de pies de su oponente. Hagamos un acuerdo primero. Solo puedo enseñarte algunas partes de la habilidad. Depende de ti cuánto puedas dominar. Como su oponente era sincero, Hansen no quería mentirle y expuso la verdad. Por supuesto. Entiendo eso. Debido a la forma en que Hansen lo dijo, Inswan estaba aún más convencida de que era un magnate militar. Estaba bien que la instruyera de vez en cuando, pero definitivamente no tenía tiempo de ser su tutor personal. De acuerdo. Si quieres aprender, una clase dura media hora. Yo enseñaré y tú escucharás. No se hacen preguntas. El intervalo entre las clases depende de mí. En cuanto a la tarifa, Hansen dudó. El dinero estaba fuera de discusión. Sus cuentas e identidad se expondrían fácilmente. Estando en Daphne ahora mismo, tampoco podía hacer ninguna transacción cara a cara. intercambiemos arte marcial por arte marcial. Para la primera clase, podrías darme el tutorial de las habilidades de mano que acabas de usar. Hablaremos de las clases futuras más tarde. ¿Qué te parece? Hansen le sugirió a Inswan, sintiendo que estaba pidiendo mucho. Sus habilidades con las manos no eran nada comunes. Al enseñarle media hora, estaba pidiendo un arte hipergeno que probablemente era un arte de clase S diseñado para evolucionadores. Este precio era obviamente muy alto. De acuerdo. Inswan aceptó sin dudarlo. Capítulo 481. Entrenador. Inswan envió el tutorial de Cuchillo Trueno a Hansen, y Hansen comenzó a enseñarle. Media hora era poco tiempo. Después de explicar algunas técnicas y hacer una demostración, Hansen le pidió a Inswan que lo imitara 2 veces. Y luego se acabó la media hora. ¿Cómo debería llamarte? Después de la clase, Inswan se sintió aún más respetuosa hacia Hansenador. Incluso lo que dijo casualmente la hizo sentir muy inspirada. Estaba cada vez más convencida de que su oponente debía ser un maestro. Sin embargo, no podía adivinar qué magnate militar era. Llámame soldado. Dijo Hansen casualmente. No quería exponer su identidad a nadie y tampoco le interesaba saber quién era ella. A los ojos de Hansen, esto no era más que una transacción. ¿Entonces te llamaré entrenador en el futuro? Inswan creía firmemente que era un maestro, por lo que entendió que le gustaría mantener su identidad confidencial. Eso también servirá. Hansen agregó a Inswan como amiga y se fue del campus virtual. Había tenido muchos nuevos entendimientos después de la pelea y practicaría más por su cuenta. Después de que Hansen se fue, Inswan recordó cada detalle que Hansen le había enseñado y comenzó a practicar repetidamente. Cuanto más practicaba, más respeto tenía por Hansenador. Solo una técnica simple podía tener tantas variaciones. Usando Cuchillo Trueno para intercambiar por una clase como esa, Inswan sintió que era una gran oferta. Además, Inswan incluso sintió que esta persona la estaba cultivando a propósito, de lo contrario, ¿cómo podría obtener la clase de un maestro tan grande usando solo Cuchillo Trueno? No había forma de que Inswan pudiera imaginar que el maestro a sus ojos era Hansen, a quien había acosado 1.000.000 de veces antes. Además, las increíbles habilidades eran solo una pequeña técnica en los fundamentos del Sutra Dongsuan. El propio Hansen solo había arañado la superficie, y lo que le había enseñado era aún menos que eso. Hansen, has estado entrenando y estudiando bastante duro. Dijo el gordo jefe de escuadrón con una sonrisa a Hansen que acababa de regresar del salón de entrenamiento. ¿No hace daño aprender más cuando soy joven? Dijo Hansen, lamiendo sus labios.
Ansem, ¿de qué sirve leer esas palabras antiguas? Si tienes tiempo, deberías entrenar más. El vicejefe de escuadrón Liu Mingliang señaló la pila de libros de texto de idioma antiguo en el escritorio de Ansenador. Ansen había comprado estos libros por un gran precio antes de venir a Dapne. Muchos de los libros que no podía encontrar en bibliotecas ordinarias. Muchas artes hipergenos se adaptan de las antiguas artes marciales, por lo que no hace daño aprender el idioma antiguo. Respondió Ansenador. Liu Mingliang no continuó el tema, pero dijo: Ansem, dado que te graduaste con el rango de mayor, ¿deberías ser un aristócrata de sangre sagrada? Sí, ¿no te lo dije antes? Ansen miró a Liu Mingliang, sin entender por qué sacaba ese tema. Esta podría ser tu oportunidad entonces. Liu Mingliang dijo con un suspiro. Muchos camaradas murieron en Dapne esta vez, incluyendo guardias, los líderes de escuadrón del departamento de Barframes y el equipo de demolición. Cuando regresemos, muchos oficiales de base serán promovidos con seguridad. Aunque no has estado en el ejército por mucho tiempo, te graduaste de una academia de renombre y tienes el título de aristócrata de sangre sagrada. Por lo tanto, definitivamente tendrás tu oportunidad. Aunque veteranos como nosotros somos mayores como tú, no tenemos el título o los antecedentes para ser promovidos. Ansen se iluminó. Liu Mingliang tenía razón. Esta vez, Dapne perdió a muchos miembros de la tripulación. Incluso si el nivel superior quisiera reclutar más gente, no podrían hacer una contratación tan grande de inmediato. Después de todo, se debe realizar una verificación de antecedentes cuidadosa antes de que uno pueda entrar en Dapne, por lo que no se pueden reclutar muchos soldados aquí. Era casi inevitable que algunos miembros de la tripulación originales fueran promovidos, lo que era la oportunidad de Ansenador. Si pudiera convertirse en líder de escuadrón de un departamento menos ocupado, como el equipo de Barframes, podría tener más tiempo para estudiar o ir al santuario de Dios. En un rincón tranquilo, Ansen llamó a Ji Yanran para preguntarle sobre este asunto. Te iba a decir esto. El nivel superior promoverá a algunos oficiales de base entre los miembros de la tripulación originales de Dapne. Sin embargo, no quiero que te conviertas en el líder de escuadrón de otros equipos, sino que prefiero que seas mi guardia. Dijo Ji Yanran. ¿Guardián? Entonces podré seguirte a donde sea. Me encanta. Ansen estaba encantado. Siendo el guardia de Ji Yanran, tendría más tiempo para pasar a solas con ella. Además, mientras ella estuviera de acuerdo, tendría un tiempo libre infinito, lo cual era mucho mejor que ser líder de escuadrón. Ji Yanran se sonrojó y dijo: Estás lleno de pensamientos sucios. ¿Cómo es eso? Ansen la miró a los ojos debajo de su ropa de dormir y sintió la necesidad de ir a su cama de inmediato. Ji Yanran puso los ojos en blanco y dijo seriamente: Aunque me gustaría que fueras mi guardia, hay cosas que no puedo elegir. Te he recomendado todo lo que pude, pero todo lo que obtuve fue una oportunidad para ti. Si te conviertes o no en mi guardia depende totalmente de ti. No creo que tengamos muchas posibilidades, pero vale la pena intentarlo. Si no funciona, entonces intentaré recomendarte como líder de escuadrón del departamento de Barframes. ¿Qué oportunidad? Preguntó Ansenador. Me dan 2 guardias. Uno de ellos ya está decidido y no se puede cambiar. Para el otro guardia, hay 4 candidatos, incluido tú. No se me permite decidir cuál de ustedes se convertirá en el guardia, así que deben luchar. Dijo Ji Yanran. ¿Mis oponentes serán supersoneros? Ansen parpadeó y preguntó: En realidad no, todos son evolucionadores, pero uno de ellos es muy impresionante. Dijo Ji Yanran con una sonrisa irónica. ¿Qué tan impresionante? Ansen frunció el ceño y preguntó: Igual que tú, es un mayor. Sin embargo, es un veterano de 40 años que ha pasado casi 2 décadas en el ejército. Ji Yanran hizo una pausa y continuó: ¿Has visto a Li Mingtan usando ese arte geno hiper, que le costó 60 años practicar?
No diré nada más que el hecho de que tu oponente ya ha logrado practicar el Super Diamante Cuerpo. Antes servía en las Fuerzas Especiales de Sangre Azul y lo llamaban el Tigre de Sangre Azul. Por supuesto, su fuerza era algo más que el Super Diamante Cuerpo. Casi siempre está entre los 3 mejores evolucionadores del concurso militar, mientras que Wang Hou ni siquiera estaba entre los 100 mejores. He Jianran parecía bastante preocupada. Capítulo 482, Hurón Púrpura. Esto es un poco problemático, pero no significa que no haya ninguna posibilidad de vencerlo. Ansem lo pensó y preguntó. ¿Cuándo es la pelea? No es una pelea. Los 4 asistirán al concurso militar. Quien tenga el rango más alto se convertirá en mi guardia. Desafortunadamente, no hay forma de fingirlo en el concurso militar. Tienes que confiar en tu propia fuerza. Lamentó He Jianran. Si pudiera hacer algo, He Jianran definitivamente haría que Ansem ganara. Eso está bien. ¿Tendré mucho tiempo hasta entonces? Ansem sonrió y dijo. Colgando, Ansem comenzó a pensar en cómo podía ganar. Li Mingtan había dicho una vez que uno necesitaba tener al menos 120 en condición física para romper su super diamante cuerpo. Sin embargo, incluso si Ansem usaba todo lo que tenía, solo podría acercarse a los 100, lo que aún estaba lejos del umbral. Además, Ansem no tenía ninguna arma de alma bestial fuerte, por lo que tampoco podía depender de un arma. Además, tenía prohibido entrar en el santuario de Dios, por lo que no había forma de que pudiera aumentar sus puntos geno. Ansem lo pensó mucho y la única forma posible era romper el super diamante cuerpo desde adentro. Ansem no creía que alguien que acababa de lograr practicar el super diamante cuerpo pudiera fortalecer sus órganos internos tanto como sus huesos y músculos. Mientras pudiera enviar su fuerza a sus órganos internos, podría romper sus cuerpos. Ansem era especialmente bueno en este tipo de fuerza. La fuerza Yin en la explosión Yin-Yang podría lograr eso. Para tener más confianza, Ansem decidió dedicar más tiempo a practicar la explosión Yin-Yang, especialmente la fuerza Yin que podía penetrar el cuerpo de uno. Actualmente, cuando Ansem usaba la fuerza Yin, podía penetrar una placa de acero de 3 pulgadas de grosor y enviar el 60% de su fuerza al objeto que estaba detrás. Esto significaba que podría enviar suficiente fuerza a los órganos internos de uno a través de la piel y los músculos de uno. Sin embargo, la tasa de conversión del 60% seguía siendo un poco baja. Ansem deseaba poder aumentar esa tasa a más del 90% y preferiblemente al 95% antes del concurso. De lo contrario, con la condición física de Ansem de poco menos de 100, incluso si pudiera usar la fuerza Yin de manera efectiva, es posible que no pueda dañar a su oponente. Después de todo, su oponente sería alguien con un nivel de condición física superior a los 100. En realidad era más difícil practicar la fuerza Yin que la fuerza Yang. Además, casi no había una forma conveniente de practicarla. Ansem tuvo que dedicar mucho tiempo y usar todo su poder cerebral. Aunque Ansem no dedicó todo su tiempo a ello, había estado practicando la fuerza Yin durante varios años. E incluso después de eso, su tasa de conversión era de solo alrededor del 60%, lo que demostraba lo difícil que era practicar la fuerza Yin. Durante el tiempo que Daphne viajó de regreso a la Alianza, Ansem estaba practicando la fuerza Yin cada vez que tenía la oportunidad. No volvió a iniciar sesión en el campamento virtual. Insuan estaba con frecuencia en el campamento, deseando volver a ver a Ansem y aprender algunas cosas de él. Desafortunadamente, nunca lo hizo y se decepcionó cada vez. Antes de que Daphne llegara al puerto espacial humano, un barco de guerra enviado desde la Alianza llegó a ella e investigó a todos por separado. Esta vez, Daphne había sufrido una gran pérdida, incluidos 2 de los profesores más famosos que estudiaban la civilización Crystalliser. Muchos investigadores también murieron en el planeta. El accidente fue bastante grave.
Afortunadamente, los 2 cristales avanzados que Ansem trajo de vuelta fueron presentados por Hiljanran, lo que fue acreditado por la alianza. Junto con la gran influencia de su familia, Hiljanran no fue castigada. Después de todo, ella no era responsable del trabajo de excavación. Después de regresar a la alianza, los soldados de Daphne finalmente obtuvieron cierta libertad. Aunque Daphne no estaría en una misión en poco tiempo, los soldados no fueron excusados. La buena noticia era que podían entrar al santuario de Dios cuando quisieran. Faltaba más de un mes para que comenzara el concurso militar. Ansem planeó usar esta cantidad de tiempo para aumentar sus puntos geno tanto como fuera posible para tener una mayor oportunidad en el concurso. Al regresar a Refugio de Diosa de nuevo, Ansem descubrió que Yang Manli había hecho un buen trabajo administrando el refugio. Muchas personas ya residían en el refugio, lo que le trajo a Ansem más dinero de lo que pensaba. Cada mes, tenía un ingreso de más de 10 millones. La región no estaba muy poblada, por lo que ganaría aún más si hubiera más gente. Sutin había puesto sus manos en pisar nube hace mucho tiempo. Debido a que Ansem estuvo ausente del santuario de Dios durante mucho tiempo, esta fue la primera oportunidad que Sutin podría haberle dado el arte geno hiper. Después de recibir pisar nube, Ansem fue a cazar. Todavía le pidió a Zero que se quedara en Refugio de Diosa. Dado que no podía ganar puntos geno comiendo carne y tampoco podía usar almas bestiales, no tenía sentido que fuera a cazar. Podía quedarse en el refugio y defenderlo cuando hubiera criaturas atacando el refugio. Ansem se adentró en los glaciares y las montañas nevadas solo. En su camino, Ansem casi viajaba a toda velocidad y eludió a todas las criaturas que vio. Quería matar criaturas tan pequeñas que pudieran terminarse en 1 o 2 días para aumentar rápidamente sus puntos geno. Sin embargo, pocas criaturas eran de pequeño tamaño en esta área. Después de viajar 2 o 3 días en los glaciares y las montañas de nieve, Ansem finalmente vio una criatura más pequeña que nunca había comido antes. Era una criatura del tamaño de un gato. Parecía un hurón cubierto de pelaje morado brillante, comiendo frutas rojas que crecían en un arbusto al pie de una montaña nevada. Nunca habiendo visto este tipo de criatura, Ansem no se atrevió a ser descuidado. Asegurándose de que no hubiera otras criaturas a su alrededor, se acercó sigilosamente al hurón morado. Sin embargo, cuando todavía estaba a 100 pies del hurón morado, éste lo notó de repente. Mirándolo con sus ojos morados, no se asustó, sino que se abalanzó sobre Ansem ferozmente. El corazón de Ansem dio un vuelco. La velocidad del hurón era increíblemente rápida. Llegó a la cara de Ansem en un instante. ¿Una criatura de sangre sagrada? Ansem estaba sorprendido y alegre al mismo tiempo. La velocidad de la criatura era incluso más rápida que la suya, por lo que no había duda de que era una criatura de sangre sagrada del santuario del segundo dios. Usando tanto el mantra de herejía como la sobrecarga, Ansem dio un paso para esquivar el ataque del hurón morado por un pelo. Al mismo tiempo, golpeó el pequeño cuerpo del hurón morado. En el aire, el hurón morado torció su cuerpo en un ángulo increíble y esquivó el golpe de Ansem, continuando atacando a Ansenador. Sin tiempo para moverse, Ansem fue arañado por el hurón. La armadura que venía con la reina de las hadas no era efectiva en absoluto. Si Ansem no hubiera evitado el ataque, ese arañazo lo habría destripado. Una lesión como esta no fue suficiente para hacer que Ansem se encogiese. Todavía estaba muy tranquilo, usando su juego de pies para luchar contra el hurón. La fuerza de la criatura estaba completamente más allá de la imaginación de Ansenador. Lo que era peor era que el arañazo en su piel comenzó a sangrar sangre morada. Obviamente, estaba envenenado. Capítulo 483, Hurón de garras fantasma. Desde que había practicado piel de jade, Ansem era inmune a la mayoría de los venenos. Después de hacer el primer avance,
los venenos normales fueron completamente inútiles para él. El hecho de que las toxinas de este hurón morado fueran efectivas para él demostró lo fuerte que era la criatura. Por suerte, piel de jade seguía siendo efectiva. Después de que la sangre morada fluyera un rato, su sangre se volvió roja y la herida comenzó a sanar. Este hurón morado era increíblemente rápido y ágil. Incluso podía cambiar de dirección en el aire. Golpeando una docena de veces, Ansem falló todas las veces. Afortunadamente, el esfuerzo de Ansem al practicar su juego de pies no fue en vano. Confiando en increíbles habilidades de quiteo, logró esquivar el chasquido de rayo del hurón morado una y otra vez. Un hombre y un hurón luchaban en la nieve. El pequeño cuerpo del hurón tenía una ventaja absoluta. El animal atacó a Ansem continuamente de una manera feroz. Desafortunadamente, la mayoría de las criaturas no eran tan inteligentes como los humanos. El hurón morado de sangre sagrada tenía una increíble forma física y talento para la lucha, pero en lo que se basaba era en su instinto. Ansem usó su juego de pies al límite. Parecía estar en desventaja, pero en realidad ya lo tenía todo bajo control. Tentándolo e intimidándolo, había forzado al hurón morado a un lugar que él deseaba. La sutra de Dongxuan no solo era efectiva en el juego de pies, sino también en el combate de puños. Era algo similar a la espada de piñón que usaba Wang Hou. Sin embargo, la espada de piñón se aplicaba a la colaboración entre dos espadas, mientras que la aplicación de la sutra de Dongxuan era más amplia e inteligente. Cada parte del cuerpo se podía usar para desempeñar un papel en los ataques. Sin embargo, cuantos más métodos había, más difícil era calcular los movimientos de forma integral. Ansem acababa de empezar a practicar, por lo que naturalmente no podía alcanzar un nivel profundo. Solo el hecho de calcular sus puñetazos le resultó difícil. Cuando otras personas luchaban, se consumía energía física. Sin embargo, cuando Ansem luchaba, su poder mental se consumía más. Con un solo golpe, necesitaba considerar cómo hacer la siguiente docena o varias docenas de golpes, cómo colocarse, cómo reaccionaría y afrontaría a su oponente, y cómo reaccionar a la reacción de su oponente, etc. Con un solo golpe hecho, Ansem había visto en realidad los resultados después de una docena de golpes en lugar de solo este golpe. Por supuesto, no podía lograr una precisión del 100%. Después de todo, mientras calculaba, su oponente también lo hacía. Y su oponente podría no seguir necesariamente su cálculo. Esta era solo la forma de proceder cuando las dos partes estaban equilibradas en fuerza. Si uno era capaz de vencer al otro solo con la fuerza, no había necesidad de consumir tanto poder mental. La forma más ideal seguía siendo superar al oponente. Ansem no tenía otra forma en este momento. Después de todo, la mayoría de los enemigos que encontró eran más fuertes que él, por lo que no había forma de vencer a sus enemigos con el poder. El pobre hurón morado de sangre sagrada no era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta del cálculo oculto de Ansem. Aunque era mucho más rápido que él, gradualmente fue forzado a un estado desesperado. Muy pronto, Ansem lanzó su puño, que era del color del jade, al hurón morado, que estaba entre sus dos movimientos y perdió la capacidad de esquivar. Naturalmente, fue golpeado por el puño de Ansem. La fuerza yin penetró en el cuerpo del hurón morado de sangre sagrada. Su pequeño cuerpo voló 50 pies y cayó después de aplastar un gran trozo de glaciar. Cuando Ansem iba a perseguirlo, este se revolcó en el suelo y huyó en dirección opuesta. Obviamente, este hurón morado de sangre sagrada estaba gravemente herido, tosiendo sangre de vez en cuando y ralentizándose. No había forma de que Ansem lo dejara ir. Corrió rápidamente hacia el hurón morado. Como era más lento que el hurón, no pudo atraparlo momentáneamente. Debido a que estaba herido, los hurones morados tampoco pudieron deshacerse de Ansem, tosiendo sangre de vez en cuando.
Si seguían así, aunque Hansen no pudiera atraparlo, moriría por la herida. Inicialmente, Hansen pensó que podría matar al hurón morado de sangre sagrada en poco tiempo, pero no se dio cuenta de lo fuerte que era su forma física. Después de perseguirlo durante 4 días y 4 noches sin dormir, los hurones morados finalmente se detuvieron cuando Hansen estaba a punto de rendirse. Arrastrando su cuerpo cansado junto al hurón morado, Hansen descubrió que estaba a punto de dejar de respirar. Criatura de sangre sagrada, hurón de garras fantasma muerto. Alma bestia del hurón de garras fantasma de sangre sagrada obtenida. Come su carne para obtener de 0 a 10 puntos de genos sagrados aleatoriamente. Hansen había oído la voz que no había sonado en mucho tiempo. Al mismo tiempo, el alma bestia de un hurón de garras fantasma se añadió a su mente. Hansen no tenía ánimo de revisar el alma bestia del hurón de garras fantasma, se sentó en la nieve inmediatamente y luego se tumbó. Después de perseguir a los hurones de garras fantasma durante 4 días y 4 noches sin descanso, Hansen estaba agotado. Solo se basaba en su resolución y piel de jade. Debido a que tenía miedo de atraer la atención de otras criaturas, Hansen tampoco se atrevió a usar la montura Golden Growler. Después de todo, el Golden Growler era solo una supermontura del santuario del primer dios. En su estado más grande, podría ser capaz de alcanzar al hurón de garras fantasma. Sin embargo, cuando era más pequeño, su velocidad sería mucho peor, por lo que no serviría de mucho. Por eso Hansen tuvo que perseguir al hurón a pie. En este punto, ni siquiera quería mover un dedo. Después de haber estado acostado en la nieve durante 2 o 3 horas, Hansen todavía se sentía dolorido por todas partes, sin querer levantarse. Oye, amigo, ¿estás bien? No puedes dormir aquí. Morirás así. Viéndolo desde lejos, una mujer alta empujó a Hansen que estaba tumbado en la nieve y dijo. Hansen estaba realmente demasiado cansado. Al ver que no estaba tratando de robar el cuerpo del hurón en el suelo, supo que no le hacía daño, por lo que no se levantó y simplemente dijo con un tono relajado. No te preocupes por mí. No voy a morir. Desde que había hecho el primer avance en piel de jade, Hansen no moriría ni siquiera si lo enterraran en la nieve, y mucho menos si durmiera en la nieve. Morirás así. La mujer frunció el ceño, levantó a Hansen de la nieve y lo puso sobre su espalda. Levantó el cuerpo del hurón de garras fantasma con su otra mano y dijo mientras caminaba. Tan cansado después de matar a una cosa tan pequeña, los hombres son criaturas tan inútiles. Bájame. Puedo caminar solo. Hansen se sintió sorprendido y divertido al mismo tiempo. Esta mujer probablemente tenía los nervios tan gruesos como su figura. Relájate. Te llevaré de vuelta al refugio gratis. Dijo la mujer sin pensarlo. Capítulo 484. Espíritu real. Hansen era demasiado vago para moverse en primer lugar. Después de escuchar de la mujer que había un refugio humano cerca, decidió descansar sobre su espalda, dejándola llevarlo al otro lado de la montaña de nieve. La mujer era bastante alta, casi como un hombre. Era difícil decir qué edad tenía. Hansen sintió que no debía ser demasiado mayor. Su forma física también parecía bastante normal. Pensó que su índice de forma física era probablemente menor de 30. Debería ser una evolucionada mutante que había entrado en el santuario de Dios no hace mucho tiempo, lo que explicaba su bajo nivel de forma física. Según las estadísticas de la Alianza, 100 puntos gen ordinarios del santuario del segundo Dios podrían aumentar la aptitud de 1 en 8 a 10 puntos. 100 puntos geno primitivos podrían aumentar la aptitud de 1 en 15 a 20, 100 puntos genomutantes podrían aumentar la aptitud de 1 en 25 a 30, y 100 puntos genosagrados podrían aumentar la aptitud de 1 en 40 a 50. Aunque era solo una estimación aproximada y las estadísticas reales dependían de la situación personal, casi siempre caían en este rango.
Siempre y cuando Hansen maximizara los puntos geno ordinarios y los puntos geno primitivos, podría aumentar su índice de aptitud en 30. Con su índice de aptitud original de 70, podría superar los 100 en aptitud. Para la gente común, no era tan fácil alcanzar los 100 en aptitud. Incluso un evolucionador sagrado comenzaba con un nivel de aptitud alrededor de 30. Incluso con los puntos geno ordinarios, primitivos y mutantes maximizados, un evolucionador sagrado no podría alcanzar los 100 en el índice de aptitud, sino que también debe obtener algunos puntos geno sagrados. Era incluso más difícil para los evolucionadores mutantes. En cuanto a los evolucionadores primitivos, básicamente eran carne de cañón en el santuario del segundo dios. Les era difícil matar incluso a una criatura ordinaria. Obviamente, esta mujer no tenía un trasfondo prominente. Confiando en sí misma, probablemente lo pasó tan mal como Hansen cuando estaba en el refugio de la armadura de acero. Mucha gente ni siquiera podía alcanzar los 100 en su índice de aptitud durante toda su vida, por lo que no se atrevían a ir al santuario del tercer dios y morían de viejos en el segundo. Incluso había algunas personas que arriesgaban su vida yendo al santuario del tercer dios sin alcanzar los 100 en el nivel de aptitud, la mayoría de ellas morían por accidentes. Solo menos de 1/1000 sobreviviría. La razón por la que Hansen se esforzó tanto para sentar sus bases en el santuario del primer dios no fue solo para divertirse en el santuario del segundo dios. En el tercer y cuarto santuario de Dios, necesitaría una aptitud aún más fuerte para poder sobrevivir. Para llegar lejos, primero debe establecer una base profunda. Con un comienzo inestable, su camino solo se volvería cada vez más difícil. La mujer era obviamente una habladora. Era muy extrovertida, charlando con Hansen mientras lo cargaba. Al responderle de vez en cuando, Hansen pronto aprendió mucho. La mujer se llamaba Wantong, tenía 29 años. Llegó al santuario del segundo dios hace 3 o 4 años. Afortunadamente, tuvo la suerte de terminar en un refugio de tamaño mediano que tenía alrededor de 10.000 personas sin correr ningún riesgo. Sin embargo, la familia de Wantong era bastante ordinaria, por lo que le fue bastante difícil evolucionar con los puntos geno mutantes maximizados. En el santuario del segundo dios, su vida era aún más difícil. Hasta ahora, todavía no había alcanzado los 30 en su índice de aptitud. El refugio donde se alojaba se llamaba Refugio de la Rueda Estelar, cuyo dueño era Li Xinglun. Al escuchar el tono de admiración en la voz de Wantong al hablar de Li Xinglun, Hansen sintió mucha curiosidad por Li Xinglun. Después de que Wantong cargara a Hansen y viajara más allá de 2 montañas, Hansen finalmente vio el refugio de la Rueda Estelar. Lo que vio lo sorprendió por completo. No era porque el refugio fuera maravilloso. De hecho, el refugio de la Rueda Estelar era más o menos como el refugio de la diosa de Hansen, por lo que también debería ser el refugio de un espíritu aristócrata originalmente. La razón por la que Hansen se sorprendió fue que el área circundante del refugio de la Rueda Estelar estaba llena de criaturas. Águilas gigantes se abalanzaban sobre el refugio desde el cielo. Inundaciones de bestias se dirigían hacia las paredes del refugio. Los cadáveres y la sangre convirtieron el suelo cerca del refugio en un cementerio. Una criatura más alta que las paredes del refugio golpeaba la pared desmoronada con sus puños como martillos, tratando de hacer un gran hueco en la pared. Los rugidos de las bestias, los gritos de los humanos y el choque entre la sangre y el fuego fueron la sinfonía de la vida y la muerte. Se podían ver partes del cuerpo rotas por todas partes, tanto de humanos como de criaturas. En el campo de batalla principal frente a la puerta del refugio, un hombre que vestía una armadura de nieve blandía una larga espada de bronce, luchando contra un mono negro, un pájaro plateado de 2 cabezas, una bestia unicornio y una serpiente roja. Luchando solo contra 4 criaturas, no estaba en desventaja, lo que sorprendió bastante a Hansen.
Las 4 criaturas eran obviamente todas criaturas de sangre sagrada. El hombre podía luchar contra todas ellas solo, bloqueando los ataques principales de las criaturas, razón por la que el refugio seguía en pie en ese momento. Sin embargo, la situación actual no era prometedora. Había tantas criaturas que golpeaban el refugio de la rueda estelar como olas del océano. Entre ellos, otras 2 criaturas de sangre sagrada fueron bloqueadas por evolucionadores demasiado fuertes en el refugio. Sin embargo, otras criaturas aún causaron un gran daño a los humanos que defendían el refugio. Todos sabían que si se teletransportaban de regreso a la Alianza en ese momento, nunca podrían volver aquí después de que las criaturas ocuparan el refugio. En ese momento, nunca podrían teletransportarse de regreso al santuario de Dios nuevamente. Esa fue la razón por la que todos todavía estaban custodiando el refugio con sus vidas. Sin embargo, todavía eran inferiores en comparación con las criaturas intrépidas e infinitas. No se sabía hasta cuándo podrían mantener sus puestos. Detrás de las criaturas, una joven con cabello y ojos plateados, y un bastón plateado en la mano, estaba parada sobre la cabeza de una criatura que parecía una serpiente o un dragón, observando fríamente todo lo que sucedía. Al lado de la joven, grupos de varias criaturas lanzaban ataques continuos y feroces al refugio mientras ella blandía su bastón. Ni la muerte de las criaturas ni la de los humanos podía cambiar el aspecto de la joven. ¿Espíritu real? Al ver el aspecto de la joven, Hansen exclamó internamente. No sabía si su suerte era buena o mala. Después de todo este tiempo, finalmente terminó en un refugio humano, que, sin embargo, estaba bajo el ataque de un espíritu real que controlaba más de 7 criaturas de sangre sagrada. Obviamente, ella no era alguien fácil de tratar. Guantong lanzó a Hansen y el cuerpo del hurón sobre la nieve, corriendo hacia el refugio cuesta abajo. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás suicidando al ir allí ahora? Hansen exclamó a la alta figura de Guantong. No podemos perder el refugio. No hay otro dispositivo de teletransportación cerca. Todos estaremos condenados si perdemos el refugio, así que tengo que ir a ayudar. Respondió Guantong sin voltear la cabeza, corriendo hacia el refugio. Hansen frunció el ceño ligeramente y dirigió su mirada al espíritu real. La única forma de salvar el refugio era matar al espíritu real. De lo contrario, grupos de criaturas inundarían el refugio sin cesar y los humanos perderían el refugio tarde o temprano.